Bien, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Ya estuvimos trabajando con lo que son vectores, entonces no nos va a quedar más que dar ejemplos de estos. Principalmente en este curso vamos a ver dos, bueno, tres, considerando que de este se deriva el vector aceleración, que es el vector velocidad y el vector aceleración. Vamos a ver el vector fuerza, que a diferencia del anterior, se obtiene del vector de momento. Entonces, pero que a su vez pues no es otra cosa más que la masa por el vector de velocidad. Entonces, vamos a estar trabajando con estos. Vamos a ver primeramente estos dos como ejemplos y después trabajaremos con el de fuerza. No nos centraremos tanto en el momento, nos centraremos en el vector de fuerza, que hay que entenderlo bien cómo funciona o cómo se hace un análisis sobre ese, para después convertir este vector a una cantidad escalar que nos mida cuánto trabajo se realiza, o sea, justamente es el concepto de trabajo, y en cuánta energía se requiere para realizar un trabajo. Y con esto prácticamente estaríamos terminando. Bien, partamos entonces de lo que es el vector de velocidad, o qué es la velocidad. La velocidad como tal no es otra cosa más que si yo tengo aquí mi plano E1, tengo mi plano E2, perdón, aquí tengo mi plano E1, E2, y yo me encuentro en una posición, llamémosle R0, que es vectorial. La posición R0 queda determinado por sus coordenadas R1 en E1 más R2 en E2. R1 y R2 son cantidades escalares. Recordemos que un vector se puede expresar en términos de E1 y E2. Entonces, de manera que R1 y R2 son escalares y juntos me dan el vector de posición. Esto nuevamente es equivalente al vector R1, R2. Entonces, si yo parto de aquí y yo hago un desplazamiento, no tiene por qué ser en línea recta, voy a llegar a un punto RF o R final, que también tendrá sus componentes. RF es igual al vector, bueno, voy a seguir la notación otra vez, casi se me estaba olvidando que estamos siguiendo esta notación. RF1 E1 más RF2 E2, y pues se escribe como RF1 RF, le voy a poner FR, así, RF2 es este vector. Entonces aquí ocurre un desplazamiento. ¿Qué tanto nos desplazamos si en un determinado tiempo? Por ejemplo, el trayecto de aquí a aquí, supongamos que medimos que nos tomó un tiempo t. ¿Qué tanto varió nuestra posición con respecto al tiempo? La forma más fácil es calculándola con la velocidad promedio, que justamente es una cantidad vectorial, es r, es b, no es otra cosa más que la diferencia de del vector de posición final menos el vector de posición inicial, esto nuevamente es vectorial, entre el tiempo que tomamos. En ocasiones no siempre tomamos el tiempo desde t inicial igual a 0, y no nos quedaría otra más que hacer aquí t menos t0, donde este es el tiempo que medimos y este es el tiempo en que empezamos a medir. Pero por conveniencia, recuerden que podemos mover nuestro sistema de referencia para que nuestro tiempo inicial parta desde t igual con 0, y pues la diferencia solamente me va a dar t, el tiempo total que yo medí al calcular la variación del tiempo. Esto simplemente, como es una diferencia de vectores, y esto no es una división de vectores, esto hay que aclarar, este es un escalar, este es escalar, escalar, esto de arriba tiene naturaleza vectorial, y realmente lo que estoy haciendo es la multiplicación de un vector por un escalar. ¿Cómo está dada? Pues como 1 en t multiplicado por el vector diferencia
de RF menos R0. Los vectores de posición, menos la diferencia. Este es el escalar, sigue siendo 1 en t, sigue siendo un escalar. Recordemos que aquí sí podemos dividir. Y la diferencia de vectores vuelve a ser un vector. Y entonces todo está acorde a lo que tenemos. ¿Esto qué nos daría? Pues esto nos quedaría 1 en t multiplicado por el vector RF1 menos R01. Déjenme revisar si les puse así. A R0 le puse R1 y R2. Aquí sería R1. Esto ahora tiene naturaleza escalar por E1 más RF2 menos R2 por el vector E2. Nuevamente, la diferencia que está aquí es la diferencia escalar y solo es con la respectiva componente. Recordemos que la suma, en este caso la diferencia de vectores, se hace punto a punto y pues podemos hacer esto de aquí. Y este sería nuestro vector de velocidad promedio o velocidad media. Realmente este que está aquí no nos da mucha información. ¿Qué otras cosas podemos sacar de él? Podemos sacar la rapidez media, medido como la magnitud del vector b. A este de aquí pues le podemos poner s. Perdón, este ya no tiene naturaleza vectorial, de hecho mejor para no confundirnos lo voy a poner solamente b. Y no es otra cosa más que la raíz cuadrada de esto que tenemos aquí arriba. Va a ser 1 en t. Como el tiempo es positivo y al momento de elevarlo al cuadrado lo puedo sacar como 1 en t. Esto es meramente álgebra. RF1 menos R1 elevado al cuadrado más RF2 menos aquí es menos R2 elevado al cuadrado. Y aquí tendríamos, pero esto realmente no nos da información. De hecho no lo puedo graficar aquí en el desplazamiento porque no es la línea recta. Justamente cuando nuestro desplazamiento es recto, la forma en que obtenemos esto de aquí se le va a conocer como movimiento rectilíneo uniforme siempre y cuando no haya una aceleración, o sea que en todo el trayecto nuestra velocidad no cambie. ¿Qué quiere decir? Que mi velocidad inicial siempre va a ser igual a mi velocidad final. Y el movimiento por su propio nombre nos lo está diciendo, es una línea recta a pesar de que es vectorial. Y la definición, bueno, la fórmula para obtener la velocidad final, o bueno, la velocidad medida, pues no cambia. Es nuestro vector de posición R0 menos nuestro vector de posición final entre el tiempo que nos tome medirlo. Aquí está R de F, R de 0. ¿Cuál es la ventaja de este con respecto de este que está aquí? Este que está aquí. Pues que aquí sí va a coincidir estas dos situaciones que tenemos aquí. Calcular la magnitud de este de aquí, calcular esta magnitud, o simplemente medir la distancia que hay aquí en esta línea, medir esta distancia, llamémosle d, y pues b no va a ser otra cosa más que distancia sobre tiempo, o igual a la magnitud del vector b. Solo en el movimiento rectilíneo uniforme esto es igual a esto. ¿Por qué? Pues si se dan cuenta, si yo aquí sacara la línea recta y midiera a d, pues realmente estoy eliminando un gran tramo del recorrido que se hizo. Por eso es que en general no coinciden la velocidad promedio y la rapidez como tal. La magnitud de la velocidad promedio y la rapidez en general no coinciden.
Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? El movimiento rectilíneo uniforme, si se dan cuenta, prácticamente les da la fórmula clásica que ya conocían y pues no hay complicaciones en ella. Lo único es que ahora pues la tienen que considerar como vectorial. Ya no solo es un desplazamiento. Si les pidiera la rapidez, que es la magnitud del vector, pues sí, lo pueden calcular de manera clásica, pero en general si les pido la velocidad como tal, me estaré refiriendo al vector que se calcula con la diferencia de los vectores, y aquí cometí un error, no me di cuenta. Aquí es al revés, aquí es la posición final menos la posición inicial. Entonces aquí vamos a tener esto que está aquí. Si yo les pido la velocidad, me estaré refiriendo al vector, y si les pido la rapidez, me estaré refiriendo a su magnitud, siempre y cuando estemos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué pasa en un movimiento cuya trayectoria no es constante? ¿Qué quiero decir con cuya trayectoria no es recta, perdón? Pues va a resultar que si la trayectoria es así, ya vimos que puedo calcular a pesar de todo eso la diferencia de las velocidades y la magnitud, pero realmente no me da información. ¿Qué voy a tener que hacer? Pues si aquí tengo, si esto que está aquí, esto, es mi trayectoria y tiene un comportamiento vectorial, pero dado como una función dependiente del tiempo, ¿esto qué quiere decir? Que va a ser R1 de t, una función que depende del tiempo, E1 más R2. Aquí me faltó poner la dependencia del tiempo. Si mi posición varía según el tiempo y no es en línea recta, lo que puedo hacer en lugar de calcular la velocidad media, va a ser calcular la velocidad instantánea. Instantánea. ¿Qué es esto? Pues voy a tomar una pequeña variación de tiempo tan pequeña, o bueno, una medición de tiempo tan pequeña que prácticamente le pongo una delta t para diferenciarlo, va a ser casi cero. O sea, me estoy yendo a cálculo infinitesimal. De tal manera de que yo podría aplicar mi fórmula anterior, definida como la velocidad media, va a ser, pues bueno, si aquí le pongo delta t igual a un tiempo tf menos un tiempo t0, nuevamente podemos hacer que el t0 sea 0, pero aquí solamente lo voy a escribir de esta manera para que se entienda de manera didáctica. Va a ser mi posición en el tiempo final menos mi posición en el tiempo inicial entre, aquí me falta la naturaleza vectorial, el tiempo final, que es lo que yo medí, menos el tiempo inicial. Les digo, puedo poner t0 igual a 0 y aquí poner r evaluado en 0, que es muy diferente de que la posición sea 0, y el t0 pues que sea 0, pero esto lo puedo poner como delta r de t, una razón de cambio entre delta t, y como esto es tan pequeño, lo puedo hacer tender su límite y no voy a obtener otra cosa más que la velocidad instantánea va a ser igual a la derivada del vector de posición respecto del tiempo. Recordemos que esta también va a ser una función dependiente del tiempo, consecuencias de cálculo, que me dará como resultado pues una velocidad medida en un intervalo tan pequeño de tiempo, pero que me da justamente mucha información. ¿Cómo resulta ser ahora la velocidad instantánea? Pues nuevamente, si yo aquí tengo mi recorrido, aquí tengo mi R final, o bueno, mi R en T final, y aquí tengo mi R en T inicial. Si yo quiero medir la velocidad instantánea justo en este punto, que no es otra cosa más que una función dependiente del tiempo, la posición en la que estoy, pues lo único que voy a hacer es calcular la derivada. Calculo la derivada
de r de t respecto del tiempo. Esto me da que es la derivada de R1 respecto del tiempo multiplicado por E1 más la derivada de R2 respecto del tiempo multiplicada por el vector E2. Y el vector velocidad, dibujado gráficamente, es tangencial al vector de posición, bueno, a la posición. Si aquí está la curva que representa la posición, cómo va variando, el vector de velocidad es este de aquí. Es tangencial. Aquí lo exageré, la tangente debería de ser muy pequeña porque recuerden que son la representación, perdón, ideónea debería de ser más pequeña porque estamos trabajando con cantidades infinitesimales. Entonces, pues trabajar con este vector es trabajar con la línea tangencial que tenemos en ese punto r de t. Entonces, esta es la que nos va a dar mayor información cuando no dependemos del tiempo. Perdón, cuando dependemos del tiempo en la posición y no estamos siguiendo una trayectoria recta. Entonces aquí las cosas clásicas pues ya cambiaron. Ahora hay que involucrar a la derivada y nos tiene que dar justamente nuevamente una cantidad vectorial. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto que está aquí? Pues ya calculamos cómo cambia nuestra posición con respecto del tiempo. Justamente nos da una fórmula dependiente del tiempo que podemos sustituir y así obtener la velocidad, aquí justamente, como una función dependiente del tiempo. Aquí fue mi error, aquí le puse r de t, pero aquí debería de ser b de t. Aquí debería de ser b de t. Este que está aquí, si es r de t, el vector de posición. Y entonces aquí ponemos de esta manera. Bien, ya calculé ahora sí, repito, ya calculé la variación de la posición con respecto del tiempo en un instante tan pequeño que prácticamente es en un punto. Ahora, ¿qué puedo hacer con ello? Pues también puedo calcular la variación de la velocidad en un tiempo determinado. ¿Qué quiero decir? Pues que ahora yo voy a calcular, si yo mido una velocidad instantánea v de f de t, dependiente del tiempo, menos mido una velocidad inicial, nuevamente dependiente del tiempo, la divido entre t, a esto que está aquí le voy a conocer como aceleración. Pero aún no he terminado. ¿Por qué? Porque nuevamente esto que está aquí sería una aceleración media. Recordemos que la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, pero como yo estoy variando mi posición con respecto del tiempo y no lo estoy haciendo en rectilíneo uniforme esta aceleración es cero, lo vamos a ver más adelante. La velocidad aquí pues va a variar constantemente conforme yo varíe el tiempo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues nuevamente voy a tomar una variación tan pequeña de la velocidad en un tiempo tan pequeño que prácticamente aquí se evaluó obtener la aceleración justamente en un punto. Esto que está aquí, cuando lo llevo al límite, cuando delta t se va hacia cero, ¿qué voy a obtener? Pues no voy a obtener más que la aceleración instantánea o la aceleración medida en ese punto va a ser igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Del vector velocidad, aquí estamos trabajando con magnitudes vectoriales. Y esto que está aquí no es otra cosa más que si la velocidad la veo como el vector v1e más el vector v2e2, esta no va a ser otra cosa más que la derivada de v1 con respecto de t multiplicada por e1 más la derivada de v2 con respecto del tiempo por e2. Ahora ya tengo dos variaciones, tengo la aceleración y la velocidad. La velocidad es una variación de la posición con respecto al tiempo y la aceleración es una variación de la velocidad con respecto al tiempo.
Entonces, ¿qué pasa cuando nuestra aceleración es constante? Ok, el movimiento más simple que podemos obtener, o bueno, que se pueden obtener cálculos, es aquel que tiene aceleración constante. Constante. ¿Cómo está determinada esta aceleración? Pues si nosotros partimos del hecho de que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, pues esto me va a implicar, vamos a tener que, como es una aceleración constante y yo lo estoy midiendo en un tiempo de 0 a una t de final, va a ser la aceleración por d de t, va a tener que ser igual a la misma medida en el mismo tiempo, en el mismo intervalo de tiempo, pero de la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Esta de aquí es una función dependiente del tiempo, realizando, como esto de aquí es constante, yo voy a obtener que la aceleración por el tiempo final, aplicando aquí el teorema fundamental del cálculo, vamos a obtener que la velocidad, aquí, error mío, aquí, la velocidad en el tiempo final menos la velocidad en el tiempo 0. O esto lo podemos escribir como velocidad inicial. Y esto que está aquí lo podemos poner como velocidad final, de donde vamos a tener que la velocidad final, o donde queremos, justo en el instante en que la queremos medir, si tenemos una aceleración constante, va a ser la aceleración por el tiempo final, el tiempo medido, más la velocidad inicial, o haciéndolo ya depender completamente del tiempo, la velocidad en un tiempo dado va a ser igual a la aceleración por el tiempo medido más la velocidad inicial. Recordemos que la aceleración aquí es constante. De manera análoga a lo que hicimos aquí, podemos aplicarla para obtener el desplazamiento, una fórmula para el desplazamiento. ¿Cómo hacemos eso? Pues partimos de que la derivada de la velocidad con respecto del tiempo tiene que ser justamente, aquí la derivada del vector desplazamiento con respecto del tiempo tiene que ser justamente la velocidad. Aquí teníamos una v dependiente del tiempo, tiene que ser igual a la aceleración, que sabemos que es constante, por el tiempo, más la velocidad inicial, que justamente también es una constante dada. Y pues, ¿qué puedo hacer? Pues puedo evaluar desde 0 hasta una t final. Aquí va a ser la derivada del desplazamiento con respecto del tiempo, integro, va a ser igual a la integral de 0 al tiempo final medido de la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Todo esto integrado respecto de t. Realizo la integración. Aquí no voy a obtener más que el desplazamiento final menos el desplazamiento inicial, igual que como pasó con la velocidad. Tiene que ser, nuevamente aquí, la aceleración es constante, va a ser un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más, aquí es TDF, disculpen, más TDF, más la velocidad inicial por el tiempo medido, df. Que esto no es otra cosa, si yo lo queremos ver, la posición en un tiempo t va a ser igual a un medio de la aceleración,
que es constante, por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial, que también es una constante conocida, por el tiempo, más la posición inicial, que también es una constante conocida. Estas son, entonces, ya obtuvimos las dos fórmulas importantes para el movimiento con aceleración constante. Sabemos que la velocidad en un tiempo t, el vector de velocidad en un tiempo t, no es otra cosa más que el vector de aceleración, que es constante, por el tiempo, más la velocidad inicial, que también es un vector, aunque es constante, y que el desplazamiento está dado también como un medio de la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial por el tiempo más r de 0, que es la posición inicial. A partir de estas dos ecuaciones ya conocemos toda la información de un movimiento con aceleración constante. ¿Cuál sería un ejemplo de movimiento con aceleración constante? El tiro parabólico. Justamente obtener las fórmulas de tiro parabólico no va a ser otra cosa más que aplicar las fórmulas de aceleración constante. Estas que tenemos aquí van a ser nuestro parteaguas para determinar toda la información que queremos del tiro parabólico. Entonces, ¿qué es el tiro parabólico? Pues bien, ya lo he mencionado. No es otra cosa más que... mejor déjenme utilizar... aquí está. No es otra cosa más que un movimiento en el que partimos de una posición 0, según nuestra referencia. Aquí está E1. Esta es la dirección E2. Y presenta una trayectoria parabólica. No es un medio círculo, sino es parabólica como tal. Sigue una parábola. Parte de una velocidad v0. Aquí estoy exagerando el vector de velocidad v0. Y pues nuestro objetivo será estudiar este movimiento. En el punto máximo, la velocidad medida, o sea, en el punto máximo de altura, tiene que ser 0, porque aquí se frena nuestro objeto y comienza a descender, siguiendo una caída libre. Recuerden que la caída libre no es otra cosa más que un movimiento rectilíneo. Se puede estudiar como un movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento, dependiendo de la situación, con aceleración constante. No hay gran variación. Nuevamente podemos depender de las fórmulas anteriores, o si llega a ser el caso que caiga recto sin una aceleración, aunque aquí vamos a tener siempre una aceleración constante, hay que aclarar. Sí, entonces, error mío. Recordemos que el tiro parabólico, después de alcanzar su punto máximo, se convierte en una caída libre. Su punto máximo de altura se convierte en una caída libre y es un movimiento con aceleración constante. ¿Cuál va a ser la aceleración? Pues justamente va a ser en dirección vertical, y su aceleración va a estar determinada por la gravedad. De hecho, en todo el movimiento parabólico, la componente vertical de la aceleración siempre está dada como esto. La aceleración, si la aceleración está dada como A1 E1, como este vector, recordemos que es aceleración constante, más A2 en E2, A2 no va a ser otra cosa más que menos G, la gravedad, la aceleración de la gravedad, recordemos que equivale a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos que partir de esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, si nuestro vector de velocidad inicial está dado como v01
E1 más B0 2 por E2 y su magnitud no es otra cosa más que B0. Nuevamente recordemos la fórmula de la magnitud de un vector. Es B01 al cuadrado más B02 al cuadrado. Partiendo de este hecho, pues no vamos a obtener que B02 no es otra cosa más que B0 seno de phi y B01 es igual a B0 coseno de phi. ¿Quién es este ángulo phi? Pues si nosotros hacemos el estudio, aquí no completo el tiro parabólico, solamente la primera parte. De aquí parte el vector. Aquí debería de ser tangencial, esto debería de ser pegado, pero vamos a separarlo así por ahorita. B0 de velocidad inicial forma un triángulo rectángulo entre el eje E1 y el eje E2, y phi va a ser este ángulo justamente. De manera que si aplicamos trigonometría, pues vamos a obtener que esto que está aquí, que no es otra cosa más que B01, y esto que está aquí, que es B02, pues se obtienen a partir de estas fórmulas. Entonces, si regresamos a las fórmulas que obtuvimos para el tiro parabólico, perdón, para el movimiento con aceleración constante, podemos obtener, por ejemplo, la altura máxima a partir de esta fórmula. Aquí r de t sería pues el desplazamiento que se obtiene en la altura A, el desplazamiento que se hace hasta llegar a la altura máxima. Recordemos que esto también es un vector, y la componente y sería la altura. Podemos obtener la velocidad en cualquier tiempo. De hecho, eso de aquí vamos a suponer, vamos a partir de aquí, b de t es igual a la aceleración por el tiempo más el vector b0, de donde aquí voy a obtener que b1, la componente 1, recuerden que un vector es igual a otro solamente cuando coinciden en sus componentes, tiene que ser igual a la aceleración en la componente 1 por el tiempo más la velocidad inicial en la componente 1, pero la velocidad inicial recuerden que está dada como v01. Entonces, ¿quién es esto de aquí? Pues en la componente horizontal o en la componente 1 vamos a obtener un movimiento rectilíneo, no hay aceleración, toda la aceleración va a estar completamente determinada por la gravedad, entonces esto que está aquí se hace 0, y v01 no es otra cosa más que la magnitud de la velocidad inicial, que denotamos como v0, por el coseno de phi. Y la velocidad, la componente de la velocidad en cualquier tiempo dada como v2, va a ser ahora la componente de la aceleración 2, aquí ya no es vector, por el tiempo, de hecho aquí tampoco es vector. Recordamos que son sus componentes, no son vectoriales. La aceleración por el tiempo más v02. La aceleración en su componente 2 es menos g
por el tiempo, este tiempo de aquí, más la velocidad en su componente 2, es la magnitud de la velocidad inicial por seno de phi. Con esto pues ya obtenemos cómo es el vector velocidad en cualquier tiempo. Va a ser simplemente B0 seno de phi. Bueno, ustedes disculpen, mejor lo pongo ordenadamente. B0 coseno de phi por E1 más la componente 2, que es esta que está aquí, B0 seno de phi menos la gravedad por el tiempo en su componente multiplicados, por el vector E2. Y ya obtenemos justamente una fórmula para la velocidad en cualquier tiempo. ¿Qué información puedo obtener de aquí? Pues si se dan cuenta, si yo hago el análisis componente a componente y justamente pongo la velocidad igualada, la velocidad en el tiempo que esta valga 0, igualo componente a componente, aquí me daría 0 es igual a B0 coseno de phi, esa no me da información, pero la segunda componente, si yo la igualo a 0, 0 igual a esto que tenemos aquí, B0, ¿dónde están? Aquí, B0 seno de phi menos G de t, seno de phi menos G de t. Recordemos que estamos igualando componente a componente con 0, estamos suponiendo que la velocidad llegó a ser 0. ¿Esto qué quiere decir en el tiro parabólico? Que si nosotros tenemos aquí y aquí, en el tiro parabólico llegamos a este punto máximo de altura, justamente aquí la velocidad de t va a ser 0. Pues de aquí puedo obtener inmediatamente que el tiempo en alcanzar la altura máxima va a ser B0 seno de phi entre la gravedad. Solamente hice un despeje de aquí y obtengo que el tiempo en alcanzar esa altura máxima se obtiene de aquí. También puedo alcanzar cuánto vale la altura máxima. ¿A partir de qué? Pues a partir de la fórmula de la posición. Solo hago un análisis similar a lo que hice aquí, pero en lugar de hacerlo con la velocidad, lo voy a hacer con r de t. Aquí es r de t es igual a r, bueno, a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. Pero la posición inicial pues siempre la puedo suponer 0, nuevamente puedo moverme en un marco de referencia y esta puedo suponerlo 0 y solo me da esto de aquí. Bien, ¿cuándo la posición no sería? ¿Cuál sería un ejemplo de cuándo la posición no partiríamos desde 0? Por ejemplo, si nosotros estamos lanzando una piedra desde un edificio, nunca lo hagan. Si se lanza una piedra, esto caería de aquí. Si nosotros hacemos nuestro análisis desde este punto, desde el suelo, pues nuestra altura ya no sería 0, nuestra altura sería la altura justamente del edificio, esta que sería h de aquí, y nuestro r de 0, nuestro vector, pues sería 0 en E1. Nuevamente podemos desplazarnos hacia la derecha para que nuestra componente mida 0. Lo trazo en un diagrama de esta manera. Y nuestra componente de altura sería h por E2. Pero para nuestro caso del movimiento parabólico simple, partimos y terminamos en 0. Estos análisis también se pueden hacer y son idénticos, no hay variación. Entonces, regresando a lo que teníamos arriba, pues como a mí me interesa solamente la altura máxima o la componente 2 del vector de posición,
Pues de la fórmula yo voy a obtener que R2, la componente 2 de este de aquí, va a ser igual a 1/2 de la componente 2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la componente 2 de la velocidad inicial por el tiempo. Entonces, ¿qué es esto de aquí? Pues bien, la aceleración que tenemos en la componente vertical es otra vez, es 1/2 de menos g por t cuadrada. La componente 2 de la velocidad inicial va a ser la magnitud de v de la velocidad inicial. En la parte vertical es seno de phi por t. Ahora, ¿qué vamos a obtener de aquí? Si ya tenemos la componente 2 en el desplazamiento, pues el tiempo en que tarda en llegar a esa altura máxima ya lo calculamos anteriormente. Lo tenemos de aquí. El tiempo de la altura es v0 seno de phi v0 seno de phi dividido entre la gravedad. Sustituimos este t igual a esto y vamos a obtener, realizando un poco de álgebra, que justamente es lo que les va a tocar, que la altura máxima, o h, va a ser igual a v0 cuadrada por el seno cuadrado de phi, la supresión a e, de phi dividido entre 2 veces la gravedad. Y pues así obtenemos otra cantidad para el tiro parabólico. También se puede obtener la distancia máxima recorrida. Cuando se obtiene, pues justamente cuando esta altura, esta que obtuvimos aquí, equivale a 0, también es un ejercicio. Cómo obtener esas fórmulas haciendo estas sustituciones análogas y describir completamente el tiro parabólico a partir de las ecuaciones de un movimiento con aceleración constante. Y estos son ejemplos de dos cantidades vectoriales. La siguiente será realizar un análisis para la fuerza, y también se puede realizar un análisis para el movimiento circular uniforme. Lo único que se tiene ahí es que no hay un cambio de la velocidad lineal, o sea, un cambio en la velocidad en que se sigue la trayectoria circular, sino que ahora hay un cambio en la velocidad angular, pero realmente el análisis es tal cual como se hace en el movimiento rectilíneo. Lo único es que ahora hay una velocidad angular, un cambio de velocidad angular, en lugar de un cambio de velocidad lineal. Y ese también pues es un ejercicio.